Hola de nuevo, queridos misioneros. En esta semana he estado haciendo los ejercicios espirituales que los sacerdotes suelen hacer una vez al año. Unos 5 días en silencio y oración, guiados por otro sacerdote que da unas charlas y ayuda un poco a guiar la oración. Así que he podido estar con otros sacerdotes de la diócesis rezando durante unos días y esto también es un regalo que me ayuda a conocer más a los sacerdotes de la diócesis y a practicar la fraternidad sacerdotal que tan importante es para mí y que en realidad es muy importante y esencial para la vida del sacerdote. Han sido en Fukuoka, que es una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años en Japón y que está en la isla de Kyushu, donde está Nagasaki. Allí hay un seminario enorme que se construyó hace pues unos 100 años, ¿no? Cuando había muchos seminaristas en Japón, pero la realidad ahora es mucho más pobre y la realidad es que ahora en Japón ya solo hay un seminario interdiocesano en Tokio y creo que hay alrededor de 15 seminaristas. Así que este seminario de Fukuoka ya no funciona como seminario, sino que se utiliza para otras cosas y, por ejemplo, pues para retiros. Y estaban también 3 seminaristas de la diócesis de Osaka, donde yo estoy, que son vietnamitas. Ellos estudian en un seminario en Vietnam, pero luego se incorporarán como sacerdotes diocesanos de la diócesis de Osaka Takamatsu. Y nada, allí hemos estado durante 5 días y al terminar he venido con el párroco de la parroquia de Tamatsukuri, mi compañero el padre Nuno, a un monte que hay cerca que se llama Shinmeizan. Y aquí, en este lugar, los misioneros javerianos hace más de 40 años iniciaron una misión de diálogo interreligioso, ¿no? Y desde entonces aquí viven pues un grupo de sacerdotes y también de misioneras javerianas que se dedican pues a esta labor de recibir grupos, dar retiros hacer cosas que tienen que ver con el diálogo interreligioso, con el budismo, con el shintoísmo. Y hemos venido aquí y nos hemos alojado un día y hemos pues podido disfrutar de los sacerdotes y de la hermana que cuidan de este lugar y que pues también hemos podido tener charlas muy interesantes con ellos. Y además pues hemos celebrado la misa y nos han ido guiando por los distintos lugares de este complejo que es precioso, ¿no? Y que de alguna manera se fusiona con la naturaleza, como es propio también de la cultura japonesa, ¿no? Y muy propio también del shintoísmo, ¿no? Como encontrar a Dios dentro de la naturaleza. Hay un montón de imágenes budistas de Kannon, que alguna vez en los vídeos os he explicado que dentro del budismo la imagen de Kannon sería la imagen que representa la misericordia divina y por eso se representa con forma de mujer sosteniendo a un niño. Es una imagen que los cristianos perseguidos aquí en Japón utilizaron porque era una imagen budista y por su similitud con la imagen de la Virgen María con el niño. Así que de alguna manera también representa a la Virgen María. Y luego, pues como veis, ahora estoy en la capilla que tiene la comunidad, una capilla pues con un tatami al estilo de las salas japonesas, ¿no? Porque aquí todo es muy japonés, ¿no? Como podéis ver, la fe se incultura dentro de una tradición y de esa manera pues adquiere esos valores propios y verdaderos de la cultura en la que está, manteniendo obviamente su esencia. La verdad es que el lugar es muy bonito y desde aquí pues hay unas vistas preciosas. Aquí a mi espalda al fondo se ve Kumamoto, que además este lugar pertenece a la provincia de Kumamoto, pero esta es la ciudad, la capital de la provincia. Allí
fueron martirizados muchos cristianos en el siglo XVI y XVII, y de hecho en el día de ayer, el día 30 de febrero, se celebró el aniversario de el martirio de toda una familia que se apellidaba Ogasawara. Martirizaron al padre, a la madre y a los 9 hijos y a 4 sirvientes de la familia, ¿no? Cortándoles el cuello porque se negaron a apostatar de su fe cristiana. Y no solo eso, sino que si giramos un poquito así, pues aunque no se ve muy bien, pero os lo mostraré en otro vídeo, aquí está el monte Unzen, que está muy cerca de Nagasaki. Estamos también cerca de Nagasaki, y además se puede ver cómo en la punta de la montaña sale humo. Bueno, en realidad no es humo, es vapor, porque en el monte Unzen hay agua hirviendo que sale del suelo, ¿no? Y provoca pues esa humareda, ¿no? De hecho, estuve allí hace 2 años en las vacaciones de verano porque visité Nagasaki, de ahí fui al monte Unzen, también porque es un lugar de martirio de cristianos, ¿no? A los cristianos los tiraban al agua hirviendo para martirizarlos y obligarles a apostatar de su fe, ¿no? Y o bien también les iban echando poco a poco el agua hirviendo sobre el cuerpo, ¿no? Para que se fuera escaldando la piel, y entonces, bueno, pues desde aquí también se puede ver el monte Unzen, lugar también de martirio de cristianos japoneses, y no solo japoneses, también mártires españoles fueron martirizados en este lugar. Bueno, pues le damos muchas gracias a Dios por haber podido vivir esta aventura aquí en Shinmeizan, y pedimos de manera especial por los frutos de esta misión de diálogo interreligioso aquí en este lugar en Shinmeizan. Un abrazo muy grande, misioneros.